Guillermo Miguel Lier. Gracias, Guillermo, por atendernos. No, al contrario, gracias por llamarnos y comunicarse con nosotros. Él es técnico universitario en Administración en Áreas Protegidas, guardaparque, guía intérprete ambiental. Actualmente es intendente del Parque Nacional Islas de Santa Fe, desde el 22 hasta la fecha. Ha estado frente a la administración de diversos parques nacionales, como el Parque Nahuel Huapi, el Impenetrable, Lanín, Río Pilcomayo, el Palmar, entre otros. Antes de comenzar con el tema de la fauna exótica y los problemas, como veníamos comentando con Roberto, que esto acarrea, quisiera que nos comparta algo acerca del Parque Nacional Islas de Santa Fe, que creo que no mucha gente sabe que acá en Santa Fe, en la provincia, tenemos un parque nacional. Sí, es un parque que está abierto al público hace muy poquito, recién se abrió al público el año pasado, entonces si bien es parque nacional desde el año 2010, no es muy conocido. Estamos en proceso de difundirlo en los distintos ámbitos para que toda la gente lo sepa, por lo menos, que tenemos un parque nacional que está muy cerquita acá y lo pueda conocer si es posible, porque la verdad que vale la pena, ¿no? ¿Hay visitas guiadas? Ahora, ¿hay visitas guiadas o todavía no? El parque no tiene todavía un servicio de traslado. Entonces, bueno, uno tiene que contratar a alguien que lo lleve. Tiene una particularidad muy particular. Es el único parque nacional del país al que solo se accede navegando. Es un parque nacional que está conformado solamente por islas. Para que la gente se haga una idea de la ubicación, en toda la zona de islas que está entre Santa Fe y Entre Ríos, entre Puerto Gaboto y Diamante, exactamente, entre las localidades santafesinas de Puerto Gaboto y la de Diamante en Entre Ríos, está a mitad de camino, en el medio de la isla. Entonces solamente se puede acceder en embarcación. El que tiene una embarcación puede llegar sin problema hasta el parque. El que no, bueno, tiene que conseguir a alguien, contratar a alguien o que alguien lo traslade, porque, bueno, queda una distancia considerable navegando. Claro, así es. Guillermo, ¿qué podemos encontrar en el parque? Y bueno, el parque protege una muestra representativa de lo que es el ambiente de islas y islas del delta del Paraná. Que tienen, bueno, una dinámica muy particular. Todos los paisajes, todos los tipos de vegetación que encontramos perdón, en la isla están muy íntimamente relacionados con las formaciones que trae el río Paraná, que va modificando, que va evolucionando. Es un parque que está completamente en movimiento prácticamente. Y bueno, los paisajes son todos los paisajes propios de la isla, desde pajonales, lagunas, arroyos, bosques de albardón, que son las zonas más altas de las islas, donde se desarrolla otro tipo de vegetación más selvática, como para que uno se haga una idea. Si uno va a esos lugares, se encuentra una vegetación que parece que está en la selva misionera, y no, está acá en la isla. Claro, hermoso para visitar. Supongo que realmente cuando quizás sea... Esperemos, ¿no?, que también no solamente el público en general, sino especialistas, ¿no?, puedan visitar, conocer, para dar difusión a esto que un espacio dentro de la biodiversidad, ¿no es cierto?, que es tan importante de tenerla. Guillermo, ¿qué es el sitio Ramsar? Bueno, los sitios Ramsar son lugares que están reconocidos a nivel internacional por intermedio de una convención internacional de la que forman parte más de 150 países. Se propone, un país que forme parte de ese convenio, como es Argentina, puede proponer a esta convención que reconozca una zona determinada como una zona de importancia para la conservación del humedal. Acá en la zona tenemos una zona, o sea, el Parque Nacional está en el medio del gran sitio Ramsar Delta del Paraná, que son algo así como 250.000 hectáreas, 240 y pico mil hectáreas de islas, íntegramente conformado de islas, para que alguien que tenga algún mapa a mano se pueda dar una idea, desde la localidad de Sauce Viejo hasta San Lorenzo prácticamente. Toda la zona de islas que está ahí forma parte de este sitio, que está reconocido a nivel internacional como un sitio importante para la conservación. Así es. ¿Y a qué se debe su nombre? ¿Qué significa Ramsar? Es la ciudad iraní donde se reunió la primera vez la convención. Entonces, bueno, quedó como nombre de fantasía que es un sitio Ramsar, pero en realidad son sitios importantes para la conservación de humedad.
Importantísimo. En relación a la flora, bueno, hoy vamos a hablar de las especies exóticas. Acá con Roberto, un tema que ya veníamos desarrollando en un ciclo que nosotros hemos denominado Caza y Conservacionismo, junto, por supuesto, no solamente a Roberto, sino también a Gabriel que está con nosotros. Así que, pero me decías también que cuando hablamos de especies exóticas, no solamente en la fauna, sino que también lo hay en la flora. El problema son las especies exóticas invasoras, no una especie solamente por ser de otro lugar, que la definición básicamente de una especie exótica es un problema. Pero cuando esa especie se convierte en invasora, es decir, que no tiene animales o plantas que hagan un control natural sobre esa especie, se convierte en un problema para todo el ambiente. Y eso puede ser tanto con plantas como con animales. En nuestra zona, por suerte, por el tipo de ambiente, las exóticas vegetales son pocas, son muy poquitas, y no están en una etapa muy avanzada de invasión. Entonces tenemos la oportunidad de controlarlas con bastante efectividad porque son manchones chiquititos sobre todo de ricino, que es una especie muy abundante en todos lados. Es una exótica que de este lado de la isla está muy presente y es muy abundante, pero que en la isla todavía, en la zona del Parque Nacional, está recién empezando a invadir. Entonces, bueno, eso nos da la posibilidad de hacer un control un poco más efectivo, porque la agarramos a tiempo, digamos. Pero bueno, el problema de las exóticas es invasoras, es tanto con las plantas como con los animales, sí. Claro. Vamos a charlar entonces en el caso de la fauna, Roberto. Bueno, sí, en el tema de la fauna, bueno, las especies exóticas invasoras, como bien dice Guillermo, acá en la zona nuestra, acá en Entre Ríos, Corrientes, y bueno, y se están expandiendo a otros lugares, son el jabalí en sus formas, puede ser el jabalí puro, chancho cimarrón, bueno, se lo llama de distintas maneras porque generalmente han sido jabalíes puros que han escapado de cotos y después se han cruzado con chanchos domésticos. Entonces se genera un chancho cimarrón, chancho asalvajado, le dicen también. Esto ha invadido toda la provincia de Entre Ríos, el norte de Santa Fe, Corrientes, y bueno, y ahora está invadiendo ya el Parque Nacional Isla de Santa Fe. Bueno, en el Parque Nacional El Palmar hace ya muchos años que hay un programa de control, porque si no, ya no habría más parques, se hubieran comido todos los rebrotes de las palmeras. Y bueno, esto amerita generar mecanismos de control, por eso la intención nuestra siempre es informar a la gente, porque hay mucho tabú con el tema caza, pero el tema caza también ayuda a controlar el ecosistema, además de generar un bien social, porque también, por ejemplo, en el Parque Nacional El Palmar, hay un programa donde lo que se caza, una vez controlado bromatológicamente, se manda a comedores escolares. Así es. Antes de pasar a eso, que es lo que sucede posteriormente, Guillermo, ¿cuáles son las consecuencias a nivel fauna de estas especies? Sí, en particular en el Parque Nacional están presentes las dos especies que nombraba Roberto, el ciervo axis, por suerte todavía no en un nivel de invasión como en otros lugares, pero es una especie que viene colonizando lugares y viene haciéndose cada vez más abundante. Y sí, hay mucho chancho jabalí o chancho cimarrón, como se lo llama. Las dos especies están presentes y son dos especies que, bueno, tienen un montón de impactos sobre la naturaleza. Uno es el más evidente para el ojo de cualquier persona, que es cómo van modificando el paisaje. Sí, son dos especies que van cambiando la fisonomía del paisaje y lo van modificando. Esto no solo por la vegetación que comen, o por ejemplo en el caso del chancho por la osada, que es como si fuera, para el que no tiene idea de qué se trata, es como uno ve y parece un campo arado a punta de pala, y eso es un efecto que hace el chancho. Y eso lo hace para buscar comida que está bajo la tierra, que pueden ser insectos, pueden ser caracoles, cualquier tipo de animal o de planta que está ahí enterrada, y esto genera un impacto visual muy importante, pero también biológico muy importante, porque hay muchas especies que, por ejemplo, especies de anfibios, de ranas, que se crían en lugares muy específicos bajo tierra.
y en los lugares que son los lugares donde el chancho elige buscar su alimento principalmente. Entonces hay una especie, por lo menos una especie, que está permanentemente bajo presión porque hay un predador con el que ella no evolucionó. No es que es una especie que Claro. desde hace miles de años conviven, sino que es una especie muy reciente y que lo está comiendo a un nivel alarmante. Y esto va pasando con todas las especies, o con muchas de las especies, porque van siendo alimento o se van modificando. Esta modificación del paisaje hace que otros animales no encuentren su alimento. Entonces, si bien no hay un efecto directo sobre ese animal, sí hay un efecto indirecto porque el animal termina yéndose, el animal nativo termina yéndose porque no encuentra el ambiente que necesita para vivir, porque fue Así modificado por las especies exóticas invasoras. Así es. ¿Y qué actitud se está tomando desde el parque en este sentido? Bueno, el parque, como es un parque de bastante reciente implementación, tiene aprobado un plan de control interno que está en una etapa de inicio, digamos, de preparación, de análisis. Estamos, en realidad, en esta etapa lo que se está haciendo es un estudio para saber exactamente cuál es la amenaza, digamos. Entonces lo que se está haciendo es evaluar el daño, es saber qué cantidad de animales relativos hay en el parque, porque esto es lo que nos va a dar el índice de efectividad de cualquier proyecto de control que se lleve adelante. Digamos, si nosotros detectamos que la amenaza es sobre tal y tal especie, y el día de mañana los estudios nos demuestran que esas especies están sostenidas y están sobreviviendo, quiere decir que el control es eficiente. Si no pasa eso, si vemos que las especies que son particularmente amenazadas o los paisajes que son particularmente amenazados siguen en caída, digamos, los índices de esas especies, quiere decir que hay que buscar nuevas alternativas, hay que buscar otra manera de control o implementarlo con más intensidad para que sea efectivo. ¿Están trabajando con otras organizaciones en este tema? Por ahora no, estamos en esta etapa de monitoreo, que eso lo hacen técnicos del propio Parque Nacional, junto con algunos becarios del CONICET, se trabaja con otras instituciones, pero básicamente hoy en la etapa de monitoreo y de evaluación de en qué situación está. Toda esta situación que nos estás relatando, ¿tiene alguna consecuencia directa sobre los habitantes? Sí, las especies exóticas invasoras son un problema tanto ambiental como social, porque en parte, bueno, esta modificación sobre el ambiente es lo que nosotros a lo mejor desde el Parque Nacional podemos ver más fácilmente, o que se opone a los intereses y a los objetivos de conservación del parque, pero la realidad es que son una especie que genera daños a nivel productivo. Al que es productor de vaca le genera ciertos daños, al que es productor de cerdo ni hablar, porque hay una población de cerdo sin control alrededor. Es un vector de enfermedades, tanto algunas que son de riesgo para las personas como también para el resto del ganado. Entonces, producir en un ambiente donde hay una especie que está transmitiendo enfermedades, y como es una especie silvestre, digamos, más allá de que es exótica, hace una vida silvestre, claro, no tiene ningún tipo de control, es un foco de infección para distintos parásitos, distintas enfermedades, que es un riesgo para la gente, es un riesgo directo para la sociedad. ¿Esto implica, Guillermo, algún costo? ¿Tienen apoyo a nivel gobierno o de otras instituciones a nivel nacional para llevar adelante, por ejemplo, este programa del que estás hablando? Sí, por supuesto. Nosotros en Parques Nacionales siempre decimos que lo mejor que se puede hacer con las especies exóticas es evitar que lleguen, porque una vez que llegan, todo lo que hagamos tiene un costo. Generalmente son costos altos, son costos que duran mucho tiempo, porque ningún plan de control se resuelve rápidamente. Entonces todo tiene un costo. El monitoreo implica cámaras trampa, baterías, trabajo, días y días de trabajo de gente que necesita moverse, necesitarían embarcaciones. Entonces hay un costo permanente de estudios que se hacen en laboratorio, y bueno, eso hay que afrontarlo en nuestro caso desde el presupuesto del parque, y también junto con becarios del CONICET, con otras instituciones que trabajan en esto, y cada cual pone su granito de arena, ¿no? ¿Y cómo se evita que lleguen otras especies o que que lleguen al espacio
al territorio, digamos? ¿O de quién depende eso? Y eso es una cuestión muy personal, muy particular, digamos, está en la responsabilidad de cada persona de no llevar una especie. Muchas veces pasa por desconocimiento que alguien, no sé, tiene un pajarito que le regalaron, que lo tuvo en la casa un montón de tiempo y dice, bueno, lo voy a soltar para que sea feliz, y lo lleva al campo y lo suelta. Y la realidad es que de esta manera llegaron un montón de especies que llegaron como mascotas y se los liberó o se escaparon de criaderos a veces. O sea, es una situación de riesgo llevar una especie que no es nativa a un espacio natural, sea para liberarlo, sea para criarlo. Si uno, bueno, obviamente que si es un productor, como pasó con el cerdo que se cruzó con jabalíes, y hay zonas donde simplemente es el mismo cerdo que está silvestrado, digamos, no hay presencia de jabalíes que se hayan soltado, sino que son chanchos que en algún momento fueron domésticos y porque se escaparon, porque en algún momento algún criador no los pudo sostener y los soltó. De esa manera se fueron poblando lugares, y hoy es una de las especies más peligrosas en cuanto a la amenaza que generan al ambiente. Claro, así es. Roberto, ¿algo más en relación a la caza que veníamos hablando? Bueno, no, esto es un poco llevar la palabra de alguien, no solo de nosotros los cazadores, por ahí uno dice tienen interés son parte interesada, sino de gente que está en el día a día, que son científicos, que son responsables de las Por eso es importante naturales. La palabra de Guillermo. Totalmente. Y para que se vea que, bueno, en algunos casos, en otros no, el tema de la caza es una herramienta de control. No se van a erradicar las especies que ya están introducidas, es muy difícil, pero sí de un control que uno trata de hacerlo efectivo para que justamente no ocurra todo lo que estuvo explicando Guillermo. Además de, se genera también una posibilidad de una ayuda social con la carne, porque la carne, una vez controlada bromatológicamente, es de alta calidad. Esto es importante lo que estás marcando, es un tema que lo hemos desarrollado en otros capítulos, ¿no es cierto?, en otras ediciones. Así es. Guillermo, agradecerte otra vez tu tiempo y habernos capacitado de alguna manera, nosotros que estamos un poco lejos de esa realidad, ¿no es cierto? Y en general el hombre de ciudad, si no es un especialista como usted o está dentro de la casa, como Roberto, como Gabriel, la verdad que desconocemos un poco toda esta situación. En este sentido, preguntarte, Guillermo, ¿tienen problemas o han tenido con otras organizaciones, por ejemplo, defensora de los animales, o por esto que decíamos con Roberto y siempre lo marcamos, ¿no? El hecho de que la figura del cazador en realidad no está relacionada con el conservacionismo? ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, en esto, en parques nacionales hay una trayectoria bastante larga, tanto en el Parque Nacional del Palmar, en Parque Nacional Nahuel Huapi, Parque Nacional Lanín, que son parques que tienen presencia de fauna exótica desde hace tiempo, y una de las tantas herramientas de control que se usa es la cacería. Es una herramienta más, es válida como cualquier otra, y bien practicada es eficiente y no genera riesgos colaterales, digamos. Entonces, uno puede estar más o menos de acuerdo con la cacería como una cuestión deportiva o como una cuestión de pasatiempo, pero en este caso lo que se usa la cacería es como una cuestión de control biológico, que es una necesidad para conservar el ambiente. O sea, acá el riesgo es que si no se hace una medida de control, sea la cacería o cualquier otra, digamos, pero si no se hace una medida de control, la situación tiende a empeorar y no a mejorar. El ambiente no mejora porque no se cacen este tipo de especies, sino más bien lo contrario. Hay lugares como Gato Duro, que lo dice la ciencia, digamos, si alguien lo quiere buscar lo puede encontrar. La segunda causa de extinción de especies hoy en el mundo son las especies exóticas invasoras, digamos, estos cambios que generan y esta predación que generan sobre especies nativas y sobre los ambientes nativos son realmente un problema para las propias especies, para los propios valores de conservación que tenemos en las áreas naturales. Uno de los problemas más graves que hay es la fauna exótica invasora. O sea, bueno, es una medida de control que nos puede caer más o menos simpática, pero que hay que tomarla, en algunos casos hay que tomarla.
Así es, importante. Gabriel, para finalizar, y ya te digo agradeciéndote nuevamente esta comunicación, para quien quiera más información, ¿dónde la puede encontrar? Sí, pueden conectarse a través de las redes. El Parque Nacional tiene Instagram, Facebook, Twitter, hay un canal de YouTube donde se ven un montón de imágenes del parque. Parque Islas de Santa Fe, la buscamos así, Parque Islas de Santa Fe. Parque Islas de Santa Fe. Se puede buscar a través de la página de internet de la Administración de Parques Nacionales también, ahí están todos los enlaces. Y está también la dirección de correo y los teléfonos, todo con lo que se pueden comunicar con nosotros para hacernos sugerencias, consultas, preguntas, lo que la gente quiera, y estamos para responderle. O el que ande por Puerto Gaboto y quiera llegarse hasta la Intendencia, también se puede acercar hasta nuestra sede administrativa, donde lo vamos a recibir y también le vamos a contestar y evacuar las consultas que necesitan. Bien, este espacio siempre abierto para ustedes. Muchas gracias.